Y de la misma manera, a partir de ahora vamos a empezar a grabar. Ya, lamentablemente, pues, hubo un pequeño impasse, pero ahora sí podemos empezar a grabar. Muy bien. Entonces, estábamos conversando sobre el tema de orientación al ciudadano. La orientación al ciudadano tiene todos esos elementos, ¿no? Estudia las necesidades, emplea canales múltiples de atención, mide el grado de satisfacción también, ¿no? ¿Quién de ustedes hace encuestas para saber si el servicio que están brindando es el mejor? ¿Alguien puede comentar alguno alguna experiencia en particular, perdón? ¿Ah? ¿Realmente se puede saber si es que estamos nosotros satisfaciendo las necesidades en la atención al ciudadano? Hoy en día esto casi está desfasado, ¿no? Parece que vivimos dos Perús. Un Perú que está siendo moderno, un Perú que está trabajando en eficiencia, en orientación al ciudadano, y otro Perú, pues, que no se preocupa en lo absoluto en esto. ¿Por qué pasará esto? Y es porque vivimos con un marco regulatorio demasiado diferente. Los gobiernos regionales tienen la capacidad de emitir normas que a veces ni toman en cuenta esto. Y eso es algo peligroso para la gestión pública. Entonces, la gestión pública debe también tener un elemento que se oriente hacia resultados. Y esos resultados es en una carga procesal eficiente, donde tenemos que automatizar la gestión. Evaluamos el desempeño de las tareas que vayan en consonancia con un determinado objetivo. Por ejemplo, si mi objetivo es atender a unos usuarios de historias clínicas, yo tengo que ver si es que estoy cubriendo ese objetivo. Incrementos de casos de éxito en la gestión de la experiencia. Nosotros tenemos que tener indicadores de la experiencia, es decir, si este método me ha funcionado, no tengo por qué innovar otro método. El método es efectivo. Para eso, tengo que mapear procesos y establecer métrica. Mapear procesos quiere decir que yo tengo que dibujar cómo funciona el proceso y establecer mecanismos que me permitan medir si es que realmente ese proceso está bien hecho o está mal hecho. Por último, también es importante programar todo proceso con la retroalimentación y reajuste correspondiente. Retroalimentación, si el proceso me va bien, pues lógicamente yo voy a alimentar al proceso con nuevos elementos para saber si me puede ir mejor. Y los reajustes se harán si es que existen problemas. Ahí viene también otro elemento que es muy importante con la carga procesal, la gestión de extensión del tiempo laboral, es decir, cómo yo puedo mejorar las condiciones de carga procesal, es decir, bastante trabajo que tengo, con estímulos, con rotaciones, con permutas, para que las personas puedan desempeñar su mejor capacidad productiva en el desarrollo de sus. El Estado también tiene una lista sectorial de políticas nacionales. Por ejemplo, las políticas sectoriales establecidas por el Consejo de Ministros, ¿no? Por ejemplo, dice, Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, la Política Nacional para el Control de Drogas, la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la Política Nacional de Movilización y la Gestión Pública, la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor, y tenemos una política que se ha implementado que básicamente nada se ha trabajado, que es el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Esperemos mejorar en esto. Y si se ha trabajado, no está bien publicitado. Al 2050, el Perú tiene una visión. Primero, las personas alcanzan su potencial en igualdades de oportunidad. Allí el Estado está orientado al desarrollo humano en todo el territorio nacional. Continúa centrada en superar la pobreza, erradicar la discriminación y asegurar la igualdad. Cuando yo digo erradicar la discriminación, no solamente hablo la discriminación étnica, la discriminación social, la discriminación económica, sino también hablo de la discriminación profesional. A veces por envidia discriminamos al otro y eso está mal. Entonces, el Perú no debe discriminar a nadie. Todas las personas que tengan buenas ideas y sean inteligentes deben ser llamadas a dirigir o a compartir sus experiencias en espacios públicos, no negar la existencia de estas personas.
Luego hay una gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático. Hay que aprovechar los ecosistemas mejorando las condiciones del trabajo que uno realiza pues, en nuestras instituciones. Ahora, por ejemplo, estamos viendo el tema de gestionar el uso del papel. ¿Qué hacemos con el papel? Lo vendemos, lo reciclamos o lo quemamos. Solamente se quemaba el papel, pero ahora eso está prohibido. Hay que crear un mecanismo que permita reciclar el papel, ¿no? Ya utilizado. Y esa gestión sostenible, es decir, que no solamente sea un bla, 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 sino que sirva para que sea a largo plazo algo útil, permita medirse a través de frenar el cambio climático y defender la naturaleza. Por último, el empleo digno de armonía con la naturaleza. Eso es algo que todos queremos, ¿verdad? Todos queremos tener un empleo digno, ¿no? Y eso es algo que nosotros estamos trabajando para que sea una verdad, ¿no? No solamente por ser amigo del jefe tal o ser amigo del profesional tal pueda conseguir un trabajo digno. No, tiene que haber meritocracia. Y esa meritocracia se mide a través de la competitividad, con empleo digno y sostenible, ¿no? Entonces, ahí hay que ver cómo nos unimos el Estado, las empresas, los trabajadores y también los investigadores, la academia, para crear un marco de una economía social de mercado. Ese es el lineamiento. Ya no es una economía posmoderna, liberal de mercado. Ahora es una economía social, que implica en la economía social de mercado. Algunos teóricos dicen, no, esa economía nunca va a funcionar, nunca vamos a ser ricos si empleamos una economía social de mercado. Pero creo que el acceso a los instrumentos de generación de riqueza va a ser más justo. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos, y aquí yo hago un alto en esto, voy a hacer un alto en esto porque creo yo, estoy convencido que eso es importante, ¿por qué no tenemos una educación que permita que todos los chicos de primaria tengan educación gratuita? Toda la primaria sea gratuita para todo el sector público nacional. Y que el encargado de velar por que la educación primaria, de 0 a 7 años o a 10 años, el encargado sea el Estado el que administre este tipo de educación. Y que a partir de los 11 hasta los 19 o hasta cuando nosotros, digamos, dejemos, sea el sector privado el que exclusivamente tenga el uso de la educación. ¿Por qué? ¿Por qué la educación primaria debería ser? Porque estamos formando ciudadanos, porque estamos formando personas. Los modelos pedagógicos que utilizamos acá no son los mismos que utilizan en otros países y por eso vemos a veces desarrollo más en otros países. Acá la educación es por libre competencia. Hay centros educativos privados que no reúnen los requisitos mínimos de ser centros educativos para los niños, ¿no? Y más bien solventamos, le dábamos puncha ¿qué? A la educación pública de las grandes unidades de niños que ya tienen 16, 17 años, que no tienen a veces valores, que no tienen ni idea de lo que van a hacer de su vida. Entonces, yo considero que ahí debe haber una reestructuración del enfoque de la educación. La educación pública debe ser hasta los 10 años y después que sea privada, porque hasta los 10 años formamos personas y esas personas tienen que estar formadas, orientadas hacia su autosatisfacción. Entonces, todos estos elementos que estamos hablando de gestión pública se vinculan con otro elemento importante, que es la gestión documental. Pero antes de hablar de gestión documental, tengo que hablar de 2 elementos más, que es el principio del servicio ciudadano, está enfocado a 9 elementos. En el caso del Poder Ejecutivo, la eficacia, es decir, la gestión se organiza para el cumplimiento oportuno de los objetivos. La eficiencia, que es la gestión se realiza optimizando, es decir, mejorando el uso de los recursos que tenemos. La simplicidad, eliminamos toda barrera burocrática. La sostenibilidad ambiental,
es decir, al uso racional y sostenible de los recursos naturales. La predictibilidad, es decir, la gestión brinda información veraz, confiable. Predictible es confiable. Por ejemplo, si tú te vas de Lima a Huancayo en el tren de Lima a Huancayo, que ese tren llegue a las 7 de la mañana, o te subes al metropolitano, que la ruta tal llegue a tal hora. Esa es confianza, predictibilidad. Sabemos que va a demorar en la ruta 30 minutos y no va a ser más de 30 minutos. Eso es predictibilidad, porque ahí podemos nosotros invertir. ¿Qué invertimos? Nuestro tiempo, nuestro dinero. Cuando más predictibles somos, mejor confianza generamos en el administrado. Y ahí viene lo sexto, que es la continuidad. La gestión siempre tiene como referente de actuación las políticas de Estado, como los objetivos y metas de planeamiento y programación multianual. Yo no voy a romper, por ejemplo, el anterior jefe de una institución pública que yo conozco estaba implementando las políticas de integración de todas las instituciones públicas. Vino un nuevo jefe y dijo, no, eso no va. Yo voy a ir a visitarlos a nivel nacional. Entonces, ya no hay una continuidad en la labor. Y eso nos retrasa, nos genera animadversión, porque algunos van a estar descontentos. ¿Cómo? ¿Estamos con esto y ahora estamos con otro? Hay animadversión. Rendición de cuentas. Esto es lo importante. Estamos en un proceso de rendición de cuentas. Y esto tiene que ser periódico. ¿Cuándo? Cuando se acaba la gestión. Luego, prevención. Hay que enfrentar los riesgos. 156 participantes por eso. A ver. A ver, por favor, sus micrófonos. Listo. Listo. Bueno. Entonces, estamos hablando sobre estos elementos que, digámoslo así, son importantes para entender justamente cómo trabajamos en la gestión pública. Y estos elementos también nos van a llevar a tomar decisiones. Una de esas decisiones es generar confianza y celeridad en la gestión. Para eso también tenemos el trabajo o modalidad diferente a la modalidad antes de la pandemia. La pandemia ha cambiado este sistema y ha generado un sentido de responsabilidad diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora buscamos la celeridad, siempre cumpliendo con trámites regulares y 100% definidos hacia menos. Por ejemplo, yo sé que va a ser en 5 días, bueno, va a ser en 4 días y 50 minutos. Reduzco y cada vez voy a hacerlo menos. ¿Para qué? Para que el ciudadano se sienta satisfecho. ¿Correcto? Satisfecho. Entonces, hay una política. Hay una política. Hay una política. Hay una política de modernización de la gestión. Bueno, lamentablemente con estas intervenciones, si veo otra intervención, por favor, lamentablemente voy a tener que expulsarlo de la sala. ¿Ya? Por favor, controlen sus micrófonos. Bien. Entonces, tenemos este sistema en la política de modernización del Estado, y es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Qué cosa es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Es un conjunto articulado e integrado. ¿De qué? Órganos, subsistemas y relaciones funcionales. ¿Cuál es la finalidad? Coordinar y viabilizar. ¿Qué cosa? El proceso de planeamiento estratégico para promover y orientar el desarrollo económico armónico y sostenible del país. Construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente, ¿al servicio de quién? De las personas, de sus derechos, que se promueve el desarrollo y buen funcionamiento del mercado y los servicios públicos. En esa manera es que la PCM, junto con la Secretaría de Gestión Pública, están orientados a implementar esta Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública hacia el 2030.
y ya vemos cuáles son las políticas de Estado. Las políticas de Estado son el fortalecimiento del régimen democrático, la democratización de la vida, afirmación de la identidad nacional, institucionalización del diálogo, la concertación. Hoy en día estamos viviendo una crisis con la solicitud de la Carta de la OEA para poder solucionar este impasse democrático que tenemos hoy en día, que ha sido muy álgido y que está espantando horrorosamente la inversión pública. El gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico y perspectiva nacional, la política exterior para la paz, la erradicación de la violencia y la descentralización política, económica y administrativa. Estas políticas de Estado nos van a ayudar a mejorar también la situación de la sociedad. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer en la modernización de la gestión? Según el CLAD, hay que decir que en 2019, que las administraciones públicas lo principal que deben priorizar es la innovación. La palabra innovación es una de las palabras que de repente más impacto hoy en día tienen para el desarrollo de las políticas de gestión pública. ¿Por qué? Porque son respuestas eficaces a las exigencias de los servicios públicos. De esta manera, generamos confianza, tenemos una reputación y una legitimidad social. Es decir, existimos y nos tienen que reconocer nuestra existencia. No, ellos no existen, conexiones de archivo no existe, ellos no hay conexiones de archivo. No, si existe conexiones de archivo. Ya tenemos más eventos con los archivos regionales que todas las regiones juntas. Y estamos trabajando con todos los archivos regionales. Nos falta todavía muchos archivos con quien coordinar, por ejemplo, nos faltan los archivos del norte, ¿no? Me gustaría trabajar con los archivos del norte, pero bueno, ya veremos si llegamos por ahí. De repente a uno llegamos, a uno. Si llegamos a ese archivo regional, habremos cubierto todo el espacio nacional. Porque hemos estado en el sur, hemos estado con los archivos del centro, hemos estado con los archivos de oriente, ¿no? Y queremos ir al norte. En el norte todavía hay una sólida consigna de que, bueno, el desarrollo sale de parte de los archivos del norte. Y lo cual felicito, porque en realidad los archivos del norte siempre se han caracterizado por ser un sistema integrado, bien aferrado a las tradiciones y también a generar espacios de desarrollo para su gente, desde el propio norte. No permiten intromisiones que no sean de otras instituciones que no sean del propio norte. Y eso es algo que hay que felicitar. Entonces, la orientación para resultados se debe impulsar y acelerar procesos de cambio. Los gobiernos y las administraciones afrontan de forma inclusiva e igualitaria las necesidades ciudadanas. Esas son las conclusiones del CLAD. ¿Qué significa esto? Señores, el trabajo que vamos a hacer en la gestión documental debe estar orientado no solamente a satisfacer necesidades de los ciudadanos, sino a cambiar la forma en que se percibe al Estado, generando una administración que incluya a personas desfavorecidas. ¿Cómo es posible que yo le ponga precios inaccesibles a la capacitación del personal? Eso está mal. Yo tengo que generar campañas, tengo que generar plataformas, tengo que generar espacios que me permitan también establecer un mecanismo de integración de las personas que puedan responder a las necesidades que tiene la administración pública. Por ejemplo, preguntas básicas. ¿Cómo se hace la foliación? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cómo se realiza el acopio de los documentos? ¿Cómo se hace la verificación? ¿Cómo se hace la emisión? ¿Cómo se hace la recepción de documentos? Aneli, te escucho. Bueno, ahora no te escucho. Maffer, te escucho. Ah, perdón. Lo que pasa es que su compañero, como está continuamente hablando, ya, ahora sí, Anelit, y después Maffer. Ok, bien. Anelit. Justamente ha tocado un punto muy importante en lo que es la tramitación de documentos, la foliación. Bien. Bien, yo tengo años en la oficina de trámite documentario de la universidad y realmente la foliación empieza cuando con el documento que inicia el trámite.
Y Ya. los documentos que se van generando en el recorrido del expediente se van acumulando en la parte posterior y se van foliando de arriba hacia abajo. Eso es lo que yo considero que es la forma más correcta de foliar. Sin embargo, en estos últimos tiempos, nosotros recibimos mucha documentación sobre obras, liquidaciones de obras, y son pues cantidad de documentos que nos llegan en 4 o 5 files archivadores, son miles de folios, y están foliando de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y como es tanta foliación, tantos documentos, preferimos dejarlo tal como está. Pero usted ha tocado ese tema que realmente me interesa saber y yo más bien le haría a usted la pregunta, ¿cuál es la forma más correcta de hacerlo? Si de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿no? Porque según mi concepto, según lo que pienso yo que la forma más correcta es para mí, de arriba hacia abajo. No sé qué dice usted. Si usted me puede dar un mayor alcance sobre el tema. Hola. Sí, escucho, escucho. Se estaba con mi micrófono apagado. Un momentito, por favor. La pregunta de foliación es una pregunta fundamental. ¿Y es fundamental para qué? Efectivamente. Para entender cómo aseguramos la integridad del expediente. La foliación, ¿Cuál es la ruta que ha seguido desde que ha iniciado el trámite? en realidad, buscamos el documento esté íntegro. Buscamos la integridad del documento. La foliación tiene un mecanismo de elaboración y es durante el trámite, no es al finalizar el trámite. Y ese es un problema que existe cuando identificamos los procesos técnicos de foliación, de gestión documental, que es conocer la integridad del expediente. Entonces, no, la foliación se realiza al finalizar. Falso, la foliación se realiza durante la tramitación. El Correcto. problema En no es proceso. tanto la foliación. Todos conocemos que se empieza a foliar desde el número 1 hasta el número 200. El problema tampoco es cómo empezamos a foliar, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Todos sabemos que de manera internacional que la foliación va desde el primer documento, desde la parte superior hasta la parte inferior, de izquierda a derecha. ¿Correcto? Empezamos con el primer documento y terminamos con el último documento, desde la parte superior hasta la parte inferior, ¿no? Como algunas personas me dicen, ¿no? El pisito de abajo. Muy bonito de esa forma, ¿no? Desde el pisito de arriba hasta el pisito de abajo, ¿no? De esa manera empezamos a foliar. El problema no es ese. El problema, ¿saben cuál es? Es la acumulación de los documentos. ¿Cómo es que nosotros acumulamos los documentos en una gestión? Y ahí viene pues justamente el problema, ¿no? Si nosotros acumulamos los documentos de manera ascendente, es decir, de abajo hacia arriba, tenemos que empezar a foliar de abajo hacia arriba. Y eso es un problema. ¿Cuándo? Cuando tratamos de traspasar la información foliada en físico a la información foliada en electrónico o en digital. ¿Por qué? Porque acuérdense bien, la foliación es desde el primer acto administrativo hasta el último acto administrativo. ¿Correcto? Esa es la secuencia. Siempre va a ser así. O tú le vas a poner el número 1 a la resolución y los demás van a ser documentos diferentes. No, tiene que ser desde el primer acto hasta el último acto. Por eso es que empiezan a foliar de abajo hacia arriba. Porque el primer acto está abajo y el último acto está arriba. Entonces, Sí. hacemos ese origen, ¿no es cierto? Ascendente. Entonces, no es el problema la foliación. La foliación todos sabemos cómo. El problema es la acumulación. ¿Cómo generamos la acumulación de documentos? ¿Saben cómo se llama este proceso de acumulación? Les voy a dar una pausa. Se llama archivo. ¿Cómo archivamos? Señores, no existe norma para archivo. ¿Me creen? No hay norma para archivo. La norma es para organizar, la norma es para describir, la norma es para valorar, la norma es para conservar, la norma es para brindar servicio. Pero no hay norma sobre archivo. ¿Por qué?
porque se entiende que toda institución tiene la capacidad de generar sus normas de archivo. Yo no le voy a decir cuál documento va primero, qué documento va segundo, qué documento va tercero. No. La secuencia incluso se dictamina de acuerdo al expediente. Vamos a ponerlo en este. Voy a poner este. Miren. Estoy en el campo documental, pero se ve así. Tenemos este documento. Por favor, apaguen su micrófono si van a opinar. Por favor. Apaguen sus micrófonos. Bueno, si no van a apagar sus micrófonos, los voy a tener que expulsar. Señora Amparo, por favor, apague su micrófono. A ver, acá agárrate de él, ¿ya? Agárrate de su cuerpo. Ya. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, 3 documentos, ¿no es cierto? Esos 3 documentos se generan así. Primer documento yo voy a empezar a foliar. Este va a ser el número 1, este va a ser el número 2 y este va a ser el documento número 3. Son 3 documentos simples, es decir, un solo folio, ¿no? Entonces, ¿cómo yo acumulo? Usualmente cuando yo acumulo tengo un contenedor. ¿Cómo se llama ese contenedor? Se llama archivador de palanca. Entonces, lo más fácil para mí es comenzar a acumular. Y esa acumulación va a ser primero este, encima lo voy a poner este y encima lo voy a poner. Simplemente abro el archivador de palanca y comienzo a poner uno encima de otro con el método llamado acumulación ascendente. ¿Ya? Acumulación ascendente. Profesor, yo no me hago problema, soy secretaria de 50 años de servicio y así lo he hecho y no voy a cambiar, ¿no? Ese proceso de acumulación nos señala justamente esta forma de generar documentos en un tema. Entonces, la foliación no es el error, el problema es la acumulación del documento. Cómo yo estoy acumulando, cómo yo estoy archivando el documento en el contenedor llamado archivador de palanca. ¿Ya? Entonces, ese es el problema. ¿Cómo generamos una buena acumulación? Conociendo el procedimiento. ¿Por qué el AGN no ha emitido normas de acumulación? Por lo siguiente, porque tienes diferentes sistemas de archivo. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú agarras y tienes un método de archivo que se llama generación de expedientes? En los expedientes, tú puedes separar los expedientes. ¿Por qué? Puedes separarlo por subexpedientes. Profesor, ¿puede haber subexpedientes? Claro que hay subexpedientes. A ver un ejemplo de subexpediente. Una serie documental que tenga expedientes y subexpedientes. A ver. Vamos. Muy conocida. Profesor, ¿puedo? Sí, claro. Un expediente que crea más documentos, por ejemplo, tenemos licencia de construcción. A ver, vamos a poner licencias de construcción. Defensa civil, certificado de defensa civil. Ya. ¿Qué subexpediente genera licencias de construcción? De acuerdo a los requisitos que se va requiriendo al desarrollo de la licencia. No, eso es totalmente diferente. O sea, no, yo me refiero a lo que un expediente va aumentando para... Entonces no se encima. genera un subexpediente, no. Cuando yo hablo de esto, por ejemplo, estoy hablando de los llamados legajos de personal. Miren. Impugnaciones. Los legajos de personal tienen información de que, primero, declaración de los trabajadores, ¿no? Trabajador. Ese expediente va a ir aumentando, porque lógicamente se puede hacer incluso al año, 2 años, 3 años, y eso va a ir aumentando. Entonces va a haber un documento 1, documento 2, documento 3, documento 4. ¿Qué más? El tema de capacitaciones. Va a ir aumentando también ese expediente. Va a ser documento 1, ¿cierto? Documento 2, documento 3, etcétera, etcétera. O sea, hay un correlativo. Si yo te digo, ¿sabes qué? Tú todo esto lo vas a archivar por orden cronológico, se pierde esta subdivisión de declaración de trabajadores, de capacitaciones, todo eso se pierde porque solamente voy a utilizar el orden cronológico. ¿Qué significa esto? Que el método de archivamiento fracasaría. Y eso pasa con muchas series documentales que tienen muchos documentos, es decir, series documentales compuestas o series documentales que podemos llamarlas incluso hasta sistémicas, porque son transversales a los procesos, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que lean, para el caso de series documentales sistémicas, un libro muy bonito que se llama Las normas de descripción archivística, de quien en vida fue
el profesor Javier Barbadillo Alonso. En ese libro se habla de los métodos de descripción de las series documentales sistémicas, es decir, series documentales que son transversales a las oficinas, que son transversales a los procesos. La próxima clase lo vamos a ver. Bien, pero como nosotros no queremos dejar a nadie sin hablar, primero habla Augusto Atencia y luego después Mafer Rubio. Augusto a la 1, Augusto a la 2, Augusto a las 3. Mafer Rubio. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, una duda con respecto al ejemplo que puso anterior sobre la acumulación, ¿no? Por ejemplo, una compañera hizo mención al tema de obras, de licencias. Al momento de subdividir, ¿no?, los expedientes, podría ser también el caso de que se le ingresa un expediente, por ejemplo, solicitando una licencia de funcionamiento. Se le contesta al administrado como improcedente, y este administrado pasa a presentar su recurso, ¿no? Su recurso de reconsideración, su apelación, y eso va a ingresar nuevamente dentro de esa masa del expediente que ingresó primero. Porque, por ejemplo, tiene creo que para presentar su recurso de apelación, y luego si se le vuelve a contestar, o de repente por un silencio administrativo y todo, o ingresa de repente, le pedimos más información que falta sustentar mediante una notificación de una carta, y luego ingresa como un anexo. Todo eso se va generando dentro de un solo expediente matriz. Ya, Es vamos así. por partes. ¿No? Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Ya. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? El trámite documentario es una secuencia de hechos. En el caso de cualquier tipo de trámite administrativo, sigue tiempos administrativos, es decir, plazos. Uno de esos plazos, al finalizar la parte administrativa, es también los plazos de presentación de recursos. ¿Cuáles son los recursos? A ver, pueden ser los recursos de apelación. Pero antes de apelación, ¿qué es? El recurso de Reconsideración. reconsideración. Reconsidere, por favor. Otro recurso, aparte de reconsideración. ¿Ah? Revisión. Apelación. Revisión. Apelación. Una vez que ya reconsideré o revisé, viene el recurso de apelación. ¿Cierto? ¿Qué? Son recursos. Son recursos. Por ejemplo, estoy en desacuerdo, por favor reconsidere. No. Se considera firme. Sí, está bien. Su sanción está bien. Entonces, ya cumplí con el recurso de revisión y apelación. Perdón, de revisión o reconsideración. Vamos al recurso de apelación. De frente, no voy a pasar al recurso de apelación. Una vez que ya solicité los recursos de reconsideración, recurso de revisión. Voy al recurso de apelación. ¿Correcto? Y hay una decisión que no la toma el administrado, sino que la toma otra persona. Por ejemplo, si tú vas a por otra instancia, ese es un principio fundamental, la doble instancia. Por ejemplo, si tú vas a supervisar, por ejemplo, trabajas en el Ministerio de la Mujer y vas a supervisar las demunas a nivel nacional, quien va a supervisar la demuna no es la ministra de la Mujer, porque ella es juez y parte. Es decir, ella supervisa y luego ella misma va a abocar la apelación. No podría. O sea, no se puede participar como juez y parte. Por eso es que las autoridades máximas no cumplen roles de supervisión. ¿Por qué creen ustedes que salió el señor Garrido Leca cuando hacía esas visitas a los hospitales como ministro para saber si está cumpliendo o no? ¿Por qué creen que el actual presidente, cuando va a hacer esas visitas inopinadas, solamente puede dar la mano? No puede decir nada más. ¿Por qué? Porque no es la instancia de la apelación. No corresponde. ¿Ya? Entonces, esos tiempos de reconciliarse son tiempos que también tienen plazos definidos. Es decir, el tiempo de recurso de consideración, revisión y apelación tiene un plazo definido. Y el trámite común tiene un plazo definido. Es decir, existen dos situaciones de hecho. Una es todo el proceso, que es acá, el proceso simple, ¿no es cierto?
el proceso que termina, por ejemplo, con un acto resolutivo, ¿no? Y un tiempo adicional. Ese tiempo adicional del proceso para los archiveros se llama plazo precaucional, que en realidad es el plazo precaucional del proceso, pero nosotros le damos plazo precaucional de retención de documentos, donde le damos tiempo a que se cubran estas partes, reconsideraciones, revisiones, apelaciones, hasta denuncias penales pueden existir aquí, ¿no? O pueden haber, por ejemplo, denuncias de control, es decir, yo puedo hacer un control posterior, ¿no es cierto? Porque la norma, el procedimiento administrativo habla de control posterior, es decir, realmente tú le has dado lo que debes dar a la persona que debes darse, hay un control posterior. Entonces, todos estos recursos deben estar contemplados como plazos máximos y mínimos. ¿Dónde los vemos? Cuando establecemos el llamado periodo de retención de documentos. Y por eso es que el periodo de retención de documentos usualmente es de 2 años en el archivo de gestión. Ojo, pero acá viene una confusión. Yo le voy a leer bibliografía al respecto. El archivo de gestión, ¿cuándo empieza a funcionar? Cuando el documento se presenta en el trámite documentario, llega a la oficina, o cuando se termina el trámite y yo lo mando al archivador de palanca que está atrás de mi escritorio. ¿Cuándo empieza el archivo de gestión? Pregunto. Cuando se termina el trámite documentario. Cuando se termine el trámite documentario, ¿no? Señálame la norma que significa eso, por favor. Quiero leerte algo. Quiero leerte el diccionario de terminología archivística del señor José Ramón Cruz Mundet. Se llama Diccionario de Archivística. Y habla del llamado archivo de gestión, ¿correcto? ¿Qué cosa es el archivo de gestión? ¿Qué cosa será el archivo de gestión? Dice así: el archivo de gestión o de oficina es el propio de las unidades administrativas de una organización. De ahí que también sea conocido como archivo de oficina. Miren, repito esta parte con subrayado incluido. Subrayo. Está compuesto por los documentos y expedientes, ojo, documentos y expedientes, en fase de tramitación, con plena vigencia administrativa y jurídica, así como los que son de uso frecuente para la gestión de los asuntos corrientes de dicha oficina. Pregunto, cuando yo ya terminé el proceso o el trámite, ¿ya? Porque el trámite termina con el acto resolutivo. Ese es el trámite. Con acto resolutivo termina el trámite. Ya tengo una respuesta. Pregunto, ¿ahí recién mando al archivo central, al archivo de gestión, al archivo de la oficina o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Ya. A ver, me han mandado una captura de pantalla. Vamos a leer qué dice la captura de pantalla. Dice, a ver. Trámite de recursos. ¿Lo dice acá? No. Captura de pantalla a todos. Al libro de Javier Abadía Alonso. Sí. Ya. Gracias, Alex. Exacto. ¿Qué significa? Significa que el documento, durante todo su ciclo en la oficina, debe conservarse como parte del archivo de gestión. Tú lo generas, todavía no tengo respuesta, pero ya está en el archivo de gestión. ¿Por qué? Porque es durante la tramitación que yo guardo el documento allí. Cuando ya se termine de tramitar, viene un periodo que se llama plazo precaucional. Y ese periodo, sumado al periodo de tramitación, es mi periodo de archivo de gestión. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de los procesos técnicos archivísticos. ¿Ya? Muy bien. Bien, eso es lo que quería comentarles en el tema de la información. En el tema de la foliación, el problema, como ya les dije, es la acumulación y depende de la información correspondiente. Hugo, Augusto Atencia, ¿quiere decirnos algo, Augusto? Anelit, sí. Bien. Yo lo que te quiero hacer es que usted nos aclare sobre la foliación nuevamente, toco el tema. En cuanto a que debe ser foliado al reverso y al anverso del expediente, el folio,
Ya, ¿O solamente es una cara la foliación? ya. Mira, darte respuesta a eso, lo voy a hacer. Pero darte respuesta a eso es meterme en problemas con una exponencia que se hizo el año 2014 en Pucallpa, en un evento que se realizó, organizado por la Dirección de Normas Activistas. Pero igual me voy a meter en problemas, que se hablaba del término llamado foliación electrónica, ¿ya? Incluso se hizo una exposición sobre lo que es la foliación electrónica, ¿no es cierto? Incluso una comisión liderada por la Contraloría de la República para ver el tema de elaborar una norma sobre foliación electrónica. Los resultados, hasta ahora los estamos viendo. Señores, no existe foliación electrónica. No hay foliación electrónica. Segundo, Recién que le escucho a usted ese término, disculpe. pues no, pero te voy a pasar, está en uno de los videos que he explicado sobre foliación electrónica. En serio, te voy a pasar el video de Google, año 2014. Correcto. ¿En qué video, profesor? ¿Puede pasarlo, por favor? Claro, pero ahorita no, porque estoy en la exposición, tengo dos Ah, pantallas. no, claro, Ok, claro, claro que no. Ahorita Pero no. lo voy a pasar, ¿ya? Cuando hablan de foliación electrónica, ¿ya? Donde los especialistas hablaron de cómo se hace la foliación electrónica y todo eso. No existe foliación. ¿Por qué? Porque el folio o foja es un sistema material, es decir, donde contamos hojas o fojas. Entonces, yo no estoy colocando cuántas páginas tiene mi documento. Quiero saber cuánto papel tengo yo aquí. Entonces, cuando yo hago foliación, yo tengo que contar la cantidad de papel que se ha generado en mi institución. Esa es la foliación, ¿correcto? ¿Cuánto papel? No confundir esto con las imágenes de digitalización. Eso también es un problema, porque las imágenes de digitalización no toman en cuenta solo el anverso, también toman el anverso y el reverso. Es decir, la parte superior como la parte posterior, ¿no? Sin embargo, para la foliación tomamos en cuenta la cantidad de fojas u hojas que tiene el papel, que tienen las características básicas, ¿no? Ahora, al respecto, para poder sustentar esta propuesta, lo que acabo de mencionar, tenemos que seguir leyendo, porque si leer no hacemos nada, o si hacemos. ¿Qué No. cosa es un folio? Leo la página 176 del libro Diccionario de Archivística de José Ramón Cruz Montero. Folio viene del inglés folio, del francés folio, del alemán folio, del portugués folio, del catalán folius, folio, y del gallego folio. Del latín folium, que significa hoja. Hoja de papel, resultado de doblar una vez el pliego de marca ordinaria que constituyó durante siglos el formato habitual de los documentos escritos. Se distinguen dos tipos de folio, el folio recto o cara delantera, o el folio verso o vuelto, que es la cara posterior. ¿Correcto? Entonces, tú puedes empezar a foliar solamente el folio, pero si vas a tener una referencia del folio recto o del folio verso, puedes distinguirlo con lo siguiente. Por ejemplo, el folio recto, 1, y el folio verso, 1 B chica, que es el folio verso, o es el folio vuelta, o la cara posterior, el reverso de una determinada página. ¿Correcto? Entonces yo creo que con eso ya aclaramos eso. No sé si quieres que saque otro diccionario, saco otro diccionario, que es el diccionario, pero a veces no lo saco. No me gusta sacar este diccionario porque ya, pues este ya es la Biblia, ¿no? Y a veces es necesario un pequeño diccionario, que es Disculpe. el libro Lenguaje y Vocabulario Archivístico de la doctora Sonia Lidia Herrera. Ahí sí entendemos lo que es foliación. Sí, escucho. Disculpe. Lo que usted nos está dando a entender es que la foliación, como bien escribió uno de los participantes, es las páginas, ¿no es cierto? No es la página, es la hoja. La No hoja. la página. O sea, digamos, ¿cuántas hojas tiene el expediente? Tiene 10 hojas, por decir, Ya, ¿no? ahí Del está, 1 al 10. perfecto. Y 20 Pero páginas. si esas hojas tienen escritos En a la parte de vuelta, atrás, sí. ya, ese sería el folio que le corresponde
elevado a la B chica, creo que me dijo. No. Una cosa es el anverso y otra cosa es la parte posterior del mismo folio. Por ejemplo, si tengo el folio 1, la parte posterior es el folio 1, vuelta. Si tengo el folio 2, la parte posterior es el folio 2, vuelta. Si tengo el folio 3, el folio 3, vuelta. Porque es el reflejo del físico, del papel. Sí, ¿correcto? he tenido oportunidad de hablar este tema con ciertos abogados. ¿Ya? Y también dicen ellos lo mismo, que el folio es la hoja de papel. Exacto, lógico. ¿Es cierto? Sí. Y por ejemplo, en el Poder Judicial, me dicen ellos, que ellos folian las hojas de papel. Claro. Y cuando el juez quiere hacer alusión a un documento del folio tal y dice a la vuelta del documento y lee el contenido. Así es, folio, ¿no? Folio vuelta. 4B, 4 de chica, significa 4 vueltas, o sea, la parte, el reverso. Sigue siendo el folio 4, ¿verdad? Sigue siendo el folio 4, porque lo que manda es la página, la hoja, la foja. Por eso te pregunto, ¿existe foliación electrónica o no? No. No. Con eso sellamos esto, ¿ya? Gracias. Ok, gracias. Interesante el tema, realmente importante porque he entrado en dudas en este año más que nunca sobre este tema, porque algunas áreas me exigen la foliación al reverso y a los dos lados de la hoja. Porque confunden foliación con digitalización, por eso. Nelly Navarrete quiere participar. A ver, Nelly. Muy bien, Nelly. Gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Se me escucha? Fuerte y claro. Gracias. En mi institución antes teníamos una directiva que foliábamos anverso y reverso, pero a partir de este año ha salido otra directiva que solamente foliamos por hoja. Ya. Mi pregunta es esto. ¿La foliación solamente será pues en la documentación que se acumula de manera física? También tenemos ya un sistema de gestión documental que se está implementando. Y en este caso, la foliación, no tenemos foliación porque prácticamente, como se dice, el expediente va acumulándose cronológicamente según se va generando la documentación y se va gestionando, ¿no? Por las diferentes áreas o tal como puede ir gestionándose, como le digo. Mi pregunta sería de que cuando ya hay una gestión documental con firmas digitales y todo, ¿ya no hay foliación? La manera de ver cuando nosotros tenemos un archivo digital es el siguiente. A ver, vamos a... algunos que han llevado el curso, que ya los veo aquí, tienen una idea, ¿ya? Y otros tienen otra idea, pero sin embargo vamos a tratar de compatibilizar las ideas. Mire, un documento digital tiene una característica. El documento digital mantiene su integridad como ficha, como fichero. Acá nos traemos folios, porque no existen folios en el documento electrónico. Lo que son imágenes, son páginas del documento electrónico. ¿Correcto? Entonces, lo que aparece en pantalla es, digámoslo así, el número de imagen que corresponde al documento electrónico. ¿Qué pasa si tenemos un archivo PDF? Eso es un archivo PDF. El propio archivo PDF tiene como uno de los campos descriptivos, o un metadato, así se llama, metadato descriptivo, la cantidad de ¿qué? La cantidad de imágenes que se puede compartir como si fuera folio, si es que es una digitalización. ¿Cuántas imágenes tiene este PDF? Por ejemplo, tiene 31 imágenes. ¿Qué significa? Que hay 31 páginas de este documento. Ese PDF con 31 páginas son 31 imágenes que yo voy a visualizar. Cada imagen que yo voy a visualizar de este PDF tiene información de documento. ¿Qué significa esto? Que la información de ese PDF, de esas 31 páginas, se considera como información válida para la gestión pública. Por eso, cuando se hace la digitalización de los documentos de papel a electrónico, se evita digitalizar documentos que no tengan información válida, es decir, documentos en blanco.
Se evita eso. ¿Correcto? Por eso en el Poder Judicial, hablando del Poder Judicial, ya no utilizan la mayoría el reverso. ¿Por qué? Porque todo lo actuado lo colocan en el anverso. Entonces lo ideal es visualizar las imágenes del documento, que son en realidad las páginas del documento. Página 1, esta va a ser la página 2, esta va a ser la página 3, esta va a ser la página 4, ¿no es cierto? Esta va a ser la página 5 y esta va a ser la página 6 de ese documento. Son 31. Bueno, vamos a ponerle menos, ¿ya? Porque si no, no me va a alcanzar espacio. Disculpen, por favor. Le voy a poner que este documento solamente tiene 6 páginas. ¿Y así? ¿Ya? 6 páginas. Y en ese sentido, es un archivo PDF. ¿Cuál es la ventaja? Que los datos del archivo PDF te dicen cuántas páginas tiene. Ya no necesitas contar. ¿Por qué? Porque en la medida que van a tener más imágenes, este dato se va a actualizar. ¿Correcto? Entonces solamente tú tienes que solicitar el número de páginas como referencia para saber cuántas páginas tiene este archivo electrónico. Ya no tienes por qué ni siquiera describirla, contar, no. Ahí mismo te aparece. ¿Quieres verlo? Lo vemos aquí, ¿ya? Un ratito. A ver. Mira este libro, aquí en la parte superior. ¿Lo ves? Dice página 12 de 112 páginas. ¿Correcto? Entonces, el formato PDF tiene esa suerte de identificar. ¿Cuántas páginas hay aquí? 112 páginas. Ahora, ¿cuál es el tema? Que esas 112 imágenes, como ves tú aquí, no hacen referencia al físico, sino hacen referencia a imagen. Porque ¿cuántas páginas en físico tiene este documento? Este documento tiene en físico 217, pero solamente estás viendo 112. ¿Por qué? Porque estoy digitalizando ambas partes de un documento. Por eso, si tú hablas de foliación electrónica, sonaste. Simplemente no estamos de acuerdo con ese proceso. ¿Correcto? Muy bien, Eli. Muy bien, Anelí. Muy bien, Augusto. Entonces, me encanta que participes, porque me da la oportunidad de poder explicar mucho. Profesor, una consultita más. Sí, escucho. Por ejemplo, ¿puedo? Sí, claro, te escucho. Ya. Por ejemplo, a mesa de partes traen expedientes físicos o un documento físico que puede ser 20, 30 folios u hojas. Eso estamos escaneando para poder subir en el sistema. Pero como está escrito ambas caras, me va a salir más del número de folios que consigna físicamente. En el sistema me pide número de folios. ¿Qué cantidad de folios debo de escribir? La cantidad de imágenes, ¿verdad? Por supuesto, la cantidad de imágenes válidas que consideran información. Esa es la cantidad de folios. ¿Correcto? Cantidad de imágenes Muchas válidas. gracias. Pero como tú puedes ver, no son compatibles porque existen distintas formas de digitalizar. Puede haber que tú digitalices 2 hojas en una sola imagen, ¿no es cierto? Para facilitar justamente el trabajo de digitalización. Un ejemplo muy concreto. Tú vas a digitalizar recibos de ingreso. Y en una hoja, A4, ingresan 3 recibos de ingreso. Te pregunto, ¿cuántos folios tiene esa imagen? Tendría solamente una. ¿Pero cuántos documentos hay ahí? 3. Entonces, no son compatibles las imágenes físicas, perdón, las imágenes digitales, o las imágenes electrónicas, o las páginas, con los documentos físicos en un 100%. No lo son. Lo que nosotros tenemos que buscar es que la suma total de documentos garantice de que toda la información se encuentra salvaguardada y custodiada. No tanto nos importa si es que yo lo pongo de 3/4, 2/4, por ejemplo, si vas a digitalizar tickets, digitalizas en una hoja 20 tickets. ¿Cuántos documentos hay ahí? Pues 20, ¿no? 20 imágenes, pero no, aparece todo en una sola imagen. ¿Qué haces ahí? Ya no son compatibles. Entonces, tú tienes que pensar eso. El número de... No puede existir foliación electrónica.
No compatibilices la foliación física con la foliación electrónica. Las imágenes son las que hablan, ya no tanto los folios. Los folios son los números de cantidad de hojas y fojas. Ya, por favor, discúlpenme, no vuelvan a confundirse con esto. ¿Sí? Y los que tengan más dudas, hagan las preguntas a través del chat, por favor. ¿Sí? Ya no se confundan. Muy bien. Continuamos entonces. Ya hemos visto este tema, pero vinculado con ¿qué otro tema? Con el tema que nos une, que es justamente la orientación hacia resultados, ¿cierto? Tenemos que hacer resultados que satisfagan las necesidades públicas. Y ese es nuestro trabajo. Para eso, utilizamos la llamada gestión del conocimiento. ¿Qué cosa es la gestión del conocimiento? Es un proceso que apoya a la entidad a encontrar información relevante, seleccionarla, organizarla y transmitirla, e involucra la planeación de estrategias. Involucra al personal activo, involucra soluciones inteligentes, ¿no es cierto? Y la gestión del conocimiento se emplea en las políticas y colaboración. Ahí se implementa el compromiso de aceptación del proceso de gestión, porque el foco para la gestión del conocimiento es el llamado ciclo del conocimiento. ¿Qué cosa es un ciclo de conocimiento? Es cómo nosotros empleamos toda la información y experiencias, no solamente es información, experiencias y tecnologías para resolver problemas, señores. Para aprender todos al mismo tiempo. Por ejemplo, es un aprendizaje corporativo. Todos tenemos que tener la misma lógica. ¿Para qué también? Para tomar decisiones. Entonces, esa gestión del conocimiento tiene como uno de sus subcomponentes la gestión de documentos de archivo. ¿Correcto? Por eso es que el Archivo General de la Nación es un ente coordinador del subsistema de gestión del conocimiento, que es un subsistema del sistema de modernización de la gestión. ¿Ya? Silvia Menancio me pregunta, mi pregunta es, ¿cuándo me presentan un documento con anexos, lo folian, empezando de la última hoja, finalizando en la hoja de la firma del usuario? ¿Está correcto? No, no está correcto. Esa es la respuesta. Sonia Lucía Romaní me dice, soy de la sugerencia de programación de inversiones. Tengo documentos de gestión que Secretaría General no quiere recibirme. Me indican que no tienen espacio. Los documentos son todavía desde el 2011. Son como 10 metros lineales. Los espacios de mi oficina han colapsado y no hay condiciones para seguir acumulando los documentos de gestión venideros. Se observa que mis oficinas no cuentan con vigas. Quizás debe intervenir Defensa Civil. Pues Sonia Lucía Romaní, si en contacto conmigo, de repente podemos generar un PIMA. ¿Qué es un PIMA? Es un plan de implementación de mejoras de archivos. Eso también lo vamos a tratar en el curso. El PIMA es un elemento que me permite solicitar una IOARR. ¿Qué es una IOARR? A ver, ¿qué cosa es? Es una inversión pública. ¿Para qué? Para solucionar el problema de optimización, una inversión. ¿Qué más? De reemplazo o una inversión. ¿De qué más? ¿Ah? Son tipos de inversiones públicas. Lo vamos a ver después, porque ahorita tenemos que seguir avanzando. ¿Sí? ¿Cuáles son las...? Y eso ya lo dejé. Otro de los sistemas que tienen que ver con la gestión documental, y para empezar ya el tema de gestión documental, es la integridad pública. Por ejemplo, 6 congresistas cobraron gastos de representación estando en el extranjero. ¿Cuántas horas se podrían hacer con el presupuesto que no se gasta cada año? Esa es falta de integridad pública. ¿Qué cosa es la integridad pública? Es la actuación coherente, ¿con qué? Con principios, normas y valores, ¿ya? Que permite o promueve y protege el desempeño ético de la función pública. Ahí los poderes y los recursos están orientados, primero, para todos los personas. Y lo que ya les mencioné, la generación de valor público. ¿Correcto? Mantener integridad pública es generar valor público. Por eso yo les pregunto, que un funcionario viaje para darle la mano a un gobernador regional, ¿genera valor público? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? Eso tenemos que estudiarlo. Se dispone hacia los fines que se destinaron, ¿no? Toda la plata tiene que servir para proteger a los ciudadanos, para representarlos, no para viajar. Asegurando que el servicio público llegue a la ciudadanía. Entonces, en el modelo de integridad establecido con el Decreto Supremo número 180/2021 PCM,
se establecen 10 medidas de integridad y la mayoría genera documento. La primera, la implementación de mecanismos de diligencia debida para la designación y contratación de funcionarios, servidores y trabajadores, lo que está pasando hoy en día, ¿no? Es decir, hay que probidad e idoneidad en el ejercicio de la función pública. Hay un expediente de selección de personal que se tiene que proteger y se tiene que orientar para trabajar adecuadamente con este proceso. Y eso la gestión documental apoya. La medida 2, fortalecer capacidades y desarrollar campañas de información, difusión y sensibilización interna y externa en materia de integridad pública. Por eso se generan expedientes de capacitación y orientación. La medida 3, asegurar la implementación del registro estándar de visitas en línea. Por eso es que tú puedes ver en la página web del Estado peruano el reporte de visitas de ciudadanos y empresas a funcionarios públicos. Y ahí es cuando yo les digo, ¿qué cosa hace una visita personal de 8 de la mañana a 11 de la mañana a un funcionario público? ¿Qué tema se puede ver en una visita funcional de 4 horas? ¿Correcto? Es decir, tiempo que tú debes dedicar a tu trabajo, atendiendo las necesidades de todos los peruanos, tienes una visita personal. Eso es algo que se puede hasta observar, ¿no? Supuestamente tú no debes tener visitas personales, pero tienes esa visita, ¿no? Entonces, eso es algo que debería también denunciarse, ¿no? Medida 4, asegurar el cumplimiento estricto de las normas para prevenir y gestionar posibles conflictos de intereses. También. Es decir, no es posible que tú, por ejemplo, dirijas un colectivo y luego también seas el jefe de otra institución y que quieras que se firmen convenios con ese colectivo, ¿correcto? O, por ejemplo, como funcionario público de un área que se encarga de integrar instituciones públicas, estés firmando los certificados de otra institución. Eso también no corresponde, es poco ético. Poco ético. Después, implementar el registro de solicitud de atención de gestiones de intereses también. La Contraloría ve ese tema, ¿no? ¿Han visto ustedes esas declaraciones juradas que te piden hasta el nombre de la abuelita, de la esposa o del esposo? ¿Para qué? Para justamente velar que no existan personas que tengan intereses con el trabajo que tú estás realizando. Otro tema en la implementación del registro de solicitud de atención de gestiones de intereses es, por ejemplo, cuando tú tienes un registro de todas las personas que están interviniendo en procesos públicos y que después también tienen cargos públicos, pero también tienen cargos como parte de una sociedad anónima o una sociedad privada. Ahí no hay un conflicto de intereses, ¿no? Después, identificar riesgos que afectan la integridad pública, ¿no? Aplicar el índice de capacidad preventiva frente a la corrupción, estableciendo este modelo de integridad, ¿no? Y fortalecer la institucionalidad en materia de transparencia. ¿Cómo hacemos para que seamos más transparentes? Quiero saber cuáles son los resultados, por ejemplo, la visita de los funcionarios visitando a gobernadores regionales. ¿Qué resultado ha habido de esa visita? No, ha habido una sensibilización. ¿De quién? ¿Del funcionario? ¿Hay sensibilización de un funcionario? ¿O hay un resultado objetivo? ¿Hay un convenio? ¿Hay un acuerdo? ¿Qué hay? Eso también se tiene que evaluar. Como medida 9, impulsar mecanismos de voluntariado. Bien, ¿no? Pero esos mecanismos de voluntariado tienen pues que ser efectivos, pues tenemos que pagarle a los voluntarios. A veces el voluntario hace voluntariado, sin embargo no se le puede dar un reconocimiento. A veces incluso era tan despiadada la norma que dice, tú puedes ser voluntario, pero ojo, si tú eres voluntario no te voy a dar una constancia de trabajo. Entonces es absurdo. Tiene que tomarse en cuenta para poder trabajar en el Estado también los tiempos, el tiempo que uno se dedica a ser voluntario, ¿no? Asegurar la implementación de la plataforma digital única de denuncias del ciudadano y fortalecer las medidas de protección e incentivos para el denunciante. También tiene que haber un control, manejando la integridad y manejando también el anonimato de quien hace la denuncia, ¿no? Ahí tengo preparadas unas cuantas denuncias para presentar. Espero que se mantengan anónimas, ¿no? Y así ustedes también, ese es el derecho que le garantiza la integridad a las instituciones públicas. Y dejemos pues de aparentar que somos íntegros cuando, ya les dije, hay varios ejemplos que no demuestran la integridad. Para entender el tema de la gestión, tenemos que entender también que es un proceso.
Un proceso es una sucesión de actuaciones pluridisciplinarias por etapas o fases que buscan un resultado o producto. La ejecución de una secuencia lógica y articulada de un conjunto determinado de procedimientos y del alcance del proceso. ¿Qué significa? Todo proceso es una suma de procedimientos. Todo procedimiento es una suma de actividades. Y todas actividades es una suma de tareas. O sea, tenemos procesos, procedimientos, actividades y tareas, ¿no? Tenemos procesos estratégicos, procedimientos estratégicos, actividades estratégicas y tareas estratégicas. Tenemos procesos operativos, procedimientos operativos, actividades operativas y tareas operativas. Es la manera en que vamos a enfocar el enfoque por procesos en la gestión pública, que va a reflejarse mucho en la gestión documental. ¿Correcto? La gestión por procesos en la gestión de documentos significa lo siguiente, según una propuesta establecida por varios especialistas en el desarrollo de esto. Primero, la identificación del proceso. Cuando identificamos el proceso, identificamos al productor del documento. Si el proceso es, por ejemplo, control de personal, yo tengo que identificar al productor. ¿Cuál es el productor del proceso de control de personal? Es la oficina encargada del control de personal. ¿Qué oficina se encarga del control de personal, de control y permanencia de personal? A ver, Sina Luz Sánchez Gavilán. Recursos humanos. Anelit, bueno, recursos humanos, ¿es cierto? Recursos. Ya. Si mi proceso es, por ejemplo, autorizaciones de licencias de espectáculos, ¿qué oficina se encarga en la municipalidad de ver ese proceso? Defensa de funcionamiento. Defensa civil. Puede ser defensa civil. Exacto. Entonces, dependiendo del proceso, quién es el que conduce el proceso, vamos a tener al productor del proceso. ¿Correcto? Los tipos documentales también responden a los procesos. Por ejemplo, si mi proceso implica generar documentos vinculados a al control de personal, ¿no es cierto? ¿Cuál será el tipo documental que yo necesito para controlar el proceso de control de personal? Informe. Hay un informe. ¿Qué más? Memorándum. Los memorándum cuando yo quiero actuar en el asunto, ¿no es cierto? También. ¿Qué más? Tarjetas de asistencia. Tarjetas de asistencia, listados de asistencia. Contratos. Contratos. Contratos también, muy bien. ¿Por qué? Porque los contratos definen las obligaciones de las partes. Genial. Bien. Resoluciones. Las resoluciones determinan si se cumplió o no se cumplió con ese proceso. Es el acto ejecutivo del proceso. Entonces, los tipos acto resolutivo. Procesos. Las resoluciones cumplen una parte importante en ciertos procesos, como por ejemplo en un proceso sancionador, el acto no se termina Proceso si no existe disciplinario hacia un trabajador. Exacto, no termina si no hay una resolución. Entonces, tenemos que identificar los tipos documentales de los procesos. Luego vienen las llamadas series documentales, que también tienen una denominación por procesos. ¿Ahí qué cosa vemos en la denominación por procesos? El nombre de la serie. Por ejemplo, si mi proceso es, ¿no? Adquisición de bienes, ¿cuál será el nombre de la serie documental? Si sumamos el tipo documental. Expedientes de adquisición de bienes. Expedientes de contratación de servicios. Eso se determina justamente identificando el proceso. Si ustedes pueden ver... ¿sí también escuchan? las órdenes de compra. No. Las órdenes de compra pertenecen al proceso de adquisiciones y contrataciones. Claro, También. así Es un Sí. proceso, pero es un proceso diferente al que estoy explicando. Pero sí es válido, las órdenes de compra. Entonces, para poder estudiar esto, tenemos que estudiar la producción documental, hacer un análisis de la entidad, estudiar también todos los elementos y componentes de la gestión pública, cuáles son las normas, cuáles son los procedimientos, y ese trabajo es lo que realiza la gestión documental. De esta manera voy a poder parcializar, crear análisis del productor. ¿Cómo? Por ejemplo, empiezo tu institución. Vamos a empezar con Anelit. Si yo te digo, tienes dos opciones, sector público o privado. Público.
Tipo de organización, sectorial, autónoma, técnica, empresarial o jurisdiccional. Autónoma. Tipo de entidad, municipalidad, hospital, organismo regulador, superintendencia, ente rector, ministerio u otros. Universidad. Nivel gubernamental, nacional, regional, local. Nacional. Sistema de organización, por funciones, procesos o por proyectos. Por procesos. Nivel gubernamental, bueno, ya repetí nuevamente, creo, ¿no? Sí, estoy repitiendo, ahí ha habido un error. Instrumento de gestión, MOF, estatutos. Estatuto. Norma de MOF. función. No, escoges. Estatuto. Estatuto. Norma de funcionamiento, decreto supremo, ordenanza o acuerdo. Decreto. Ya. Tienes opciones en el análisis de producción. Y esto es lo que tenemos que hacer en el Sistema Nacional de Archivos, no ustedes, sino el Sistema Nacional, para comenzar a clasificar las instituciones públicas conocidos como productores. Para eso podemos aplicar normas internacionales. Una de esas normas es la norma ISAR, International Standard, el sistema de reconocimiento de autoridad, de sistema de autoridades y registros de personas, familias y corporaciones u organizaciones. Es decir, con esta norma identificamos a los productores del producto, ¿ya? Y eso es algo importante, que identificamos todas sus características. Señores, ¿cuál va a ser el fin de todo esto? Es una de las partes del curso, la creación de un modelo conceptual. ¿Qué es un modelo conceptual? ¿Cómo podemos seguir por una secuencia escogiendo las alternativas para definir qué cosa es el productor? Entonces, las personas van a entender que la universidad, por ejemplo, no es un nivel gubernamental local, sino es nacional. La universidad no está formada por un acuerdo, sino por un decreto supremo. Que la universidad no es un tipo municipal, sino es un organismo autónomo o es un tipo educativo, ¿no? La universidad no es sectorial, ¿no? Sino es técnica o autónoma, ¿no es cierto? Entonces, hay caminos a seguir y ese camino nos ayuda a construir un modelo conceptual. Es decir, los modelos conceptuales son alternativas presentes para que nosotros podamos definir algo, ¿no? Por ejemplo, un modelo conceptual. A ver, ¿hay un voluntario? ¿Sí? ¿Que quiere prender su cámara? ¿Algún voluntario? ¿Nadie? Nadie quiere prender su cámara. A ver, Walter Alfredo, ¿cómo estás, Walter? ¿Cómo te va? Te voy a colocar, con tu venia, con tu permiso, voy a colocarte un anclaje. ¿Me das esa venia o permiso? Si me dices que no, no importa, lo entiendo. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, señores, les presento a su compañero Walter. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer un modelo conceptual de Walter? Podemos hacerlo de esta manera. Miren, vamos a compartir información. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, se me fue. Ya. Vamos a compartirlo de esta manera. Walter tiene características. La vamos a colocar. Primera característica de Walter. Su nombre. ¿No? Apellidos y nombres. Lo que se conoce como identificación. Apellidos y nombres. Edad. ¿Cierto? Documento de identidad. ¿No? Sexo. Género, no digan sexo, digan género. Nacionalidad. Nacionalidad, ¿cierto? Celular. Y ahí Profesión. viene un nuevo concepto, ¿eh? Que ustedes lo conocen, identidad electrónica. ¿Qué es Identidad. eso? La identificación es todo. ¿Identidad Profesión. electrónica qué es? Por ejemplo, Identidad, profesión. si él se puede llamar Walter, puede ser Walter Superman, ¿no? Esa es su identidad electrónica. Nadie más tiene esa identidad electrónica. Yo asigno de que esa persona se llama así y que así nomás lo conocen a él. Pero ojo, profesor, pero yo tengo Walter Superman, pero no, hay otro que también se llama Walter Superman. Entonces el sistema te crea otro sistema de identidad. Puede ser 778. ¿Para el caso de qué? De Twitter, por ejemplo.
¿Ya? Entonces, esa es tu identidad electrónica. Otra identidad electrónica es también tu correo electrónico. Ejemplo, ustedes han puesto, ¿no? Hay una persona que siempre ponía, ¿no? Deito único, @hotmail.com, ¿no? Lo ponía así. Mi jefe, que en paz descanse, lo ponía así. Me acordé de él, ¿no? Entonces, de esa manera se garantiza la identidad electrónica. Nadie más tiene esa identidad. ¿Por qué? Porque no puedo yo quitarle ese nombre de correo o ese nombre de cuenta de Twitter a la persona. Y nosotros somos conexiones.archivo, ¿no? .21, ¿correcto? Es nuestra identidad electrónica. Igual vamos a decir que Walter se llama Walter Superman 778. Sus números celulares, ya pues 988-554, sí. Su nacionalidad será peruana, ¿cierto? Su género, masculino, ¿no? Masculino. Su documento de identidad, pues será pues 8574, estoy poniendo datos, su edad será pues 21 años, ¿no es cierto? Y sus apellidos y nombres ya definen aquí, ¿no? No lo voy a dar porque lógicamente estaría vulnerando su identidad. Pero estos conceptos nos permiten generar una idea de quién es Walter en la parte de identificación. Podemos relacionarlos con otros conceptos, por ejemplo, salud, ¿no? Si Walter tiene buena salud, ahí pondré, ¿sufre de alguna enfermedad? ¿No? Yo ahí tengo que generar las alternativas. La primera alternativa, por ejemplo, es diabetes, ¿no es cierto? Después, hepatitis, ¿no? Hipertensión, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiero llegar con esto? Que cuando yo creo un modelo conceptual, genero tablas y yo escojo los datos para ir generando una idea general de la información que guardo en mi archivo. Entonces, estas tablas se van a relacionar unas con otras para poder generar una gran telaraña de información para poder compartirla en el ciberespacio. Por eso, todo sistema de gestión documental de documentos archivísticos es hipertextual. ¿Qué significa hipertextual? Que yo, a través del uso de los mecanismos de buscadores, voy a buscar todos estos datos para vincularlos con Walter. Por ejemplo, quiero saber todos los que sufren diabetes, muy bien, entre ellos voy a encontrar a Walter. Quiero buscar a todos los varones, entre ellos voy a encontrar a Walter. Quiero encontrar a todas las personas cuyos celulares de Lima o del Perú, entre ellos voy a encontrar. Entonces, es la manera de integrar todas las opciones para generar una orden de información. Señores, todo esto que está aquí es el trabajo que nosotros realizamos en lo que nosotros conocemos como modelo conceptual. Apague sus micrófonos. A ver, por favor. Ya, a Jorge Muñante, no sé si será Jorge Cruz Muñante. Bueno, acabo de apagarle. Muy bien, acá tenemos eso. Entonces, todo eso es una visión holística de la información, es decir, de todo. Pero eso es un modelo, es decir, algo que queremos alcanzar. Queremos alcanzar esto. Y ese modelo es el llamado modelo conceptual. Ahora, yo estoy dando un ejemplo de este modelo para personas, pero yo lo relaciono ahora con documentos. Y la relación de documentos es encontrar los datos que me permitan vincular la información con los documentos. Walter ya apagó su micrófono. Bueno, vamos a eliminar entonces el anclaje a Walter y vamos a empezar nosotros a generar nuestro producto. Miren, el tema es el siguiente. Ay, se me pasó esto. Bueno, recién vamos a empezar la gestión 2, por cierto, ¿no? El tema es que nosotros, para poder analizar al productor y la gestión por proceso de los documentos, tenemos que entender qué cosa es la gestión documental. Entonces vamos a ver qué cosa es la gestión documental. ¡Wow! Nos ha ganado la hora, ya son las 9:20. Bien, los dejo con esta frase, ¿no? Los archivos son memorias colectivas, pero además memorias mucho más duraderas que nuestra propia memoria individual, que termina con nuestra ausencia del mundo de los vivos. Esto lo dijo María del Carmen Pescador del Hoyo, archivera española comprada, digamos una de las más importantes archiveras a nivel mundial, reconocida por todos los archiveros a nivel mundial. Y las imágenes que ustedes están viendo allí son imágenes
del archivo del archivo del gobierno regional de Huánuco, que se quemó fruto de un siniestro, un incendio hace muchos años atrás. Ahora, para terminar, quiero enseñarles algunas imágenes. Estas son las imágenes de los documentos que se quemaron en Chancay, en el hospital de Chancay. Que hasta ahora yo no he visto ninguna visita a Chancay para ver estos temas, cómo se puede mejorar. Por lo menos al hospital no se ha visto nada. Pero sin embargo, al momento que salió, muchas personas dijeron, ¡ay, se quemó, qué negligente! Sí, pero ¿qué recursos tenía para generar? No tenía recursos. Y hubo un incendio, un siniestro que quemó muchas historias clínicas a nivel de la ciudad de Chancay. Qué pena, realmente. Y estamos teniendo en cuenta que Chancay, entiéndanlo bien, es un puerto emblemático, tiene un proyecto muy importante económico. Y eso es algo que nosotros tenemos que visualizar. Se quemaron los documentos del hospital. ¿No? Este es otro. Este es un caso en el gobierno regional de Ancash. Miren, es bien curioso. Este lugar que se quemó, al frente está el archivo regional de Ancash. Y se quemó. Es un acto de negligencia. No se previó que podía existir un incendio. Y se quemaron muchos documentos importantes. ¿Por qué? Por negligencia. Estas imágenes que ustedes ven aquí son imágenes, a ver, voy a dejar de compartir un ratito, pero quiero que vean, quiero que también sientan ustedes el nivel de desesperación, señores, no solamente la acción, sino la desesperación. A ver. Este es un incendio en el gobierno regional de Arequipa. Ustedes pueden ver ahí la desesperación por apagar el incendio. Y así terminaron los documentos de los archivadores quemados. ¿No? Casos que pasan. Pero hasta ahora no veo que hay investigaciones, no hay denuncias, rendición de cuentas, no hay nada. ¿Por qué? Porque estamos enfocados a mirar la modernización. Sí, escucho, Silvia. Disculpe, tengo una duda bien grande, no le pude entender sobre la correcta foliación de los expedientes, y tengo un ejemplo que no me entendió. Yo también trabajo en mesa de partes de la Municipalidad de Huánuco. Cuando me vienen documentos, le hago un ejemplo de una solicitud de 3 hojas, en la tercera está la firma y anexos, o por ejemplo 7 hojas, se cuenta desde la última y llegan hasta la firma, ahí se quedan. Así me envían también este Poder Judicial foliado hasta la firma de lo que hace el juez o el fiscal, más los escritos que están encima no lo folian. Y cuando yo lo quiero foliar, me dicen, señora, no lo haga porque así ha salido del Poder Judicial, me dicen. ¿Estará bien eso, profesor? No, no está bien. No está bien. Entonces se folea hasta el final, ¿no, profesor? Hasta la cara. Se folian todas las actuaciones de un expediente. Todas. Absolutamente todas. Algunas personas dicen, las resoluciones no se folian. ¿Alguien me puede decir por qué las resoluciones no se folian? Porque dice que si se folia, cuando tú la sacas fotocopia y la publicas, supuestamente va a tener un número. Eso es algo totalmente fuera de contexto. Las resoluciones no es un documento sagrado, la resolución es un documento que forma parte del expediente administrativo. No es que ya es el documento sagrado, eso no tiene nada que ver, es el expediente administrativo. Es más, la resolución no sería resolución sin su expediente. No entendemos la resolución sin los actuados en la resolución. Por eso algunos te notifican que solamente la resolución. No, tienen que notificarte el expediente. ¿Por qué la resolución solamente? Yo quiero saber cuáles han sido las condiciones que te han llevado a esa decisión. ¿Por qué tienen que notificar solamente? ¿Y qué cosas hacen algunos? Repiten en la resolución todo el contenido de los documentos que deberían estar adjuntos. Por eso es que muchas veces los administrados apelan a la resolución, al acto resolutivo, porque no están de acuerdo
a lo que indica la resolución. Claro que sí, porque son decisiones antojadizas a veces que dan interpretaciones a lo que está establecido en las normas y está establecido también en las pruebas, que son los documentos del proceso. Entonces las resoluciones son altamente apelables. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Si estamos hablando de un mundo digital, ahora tenemos que notificar a las personas no solamente la resolución, sino todas las decisiones. Si no me cuesta más, o cuesta más plata mandar un documento digital, no cuesta. Tengo que mandarle todo el archivo. Acá está con la resolución incluida, todos los actuados. ¿Qué cosas hacen algunos? Miren qué curioso. No sé qué tenemos en la cabeza. Agarran los documentos, le sacan fotocopia y te notifican con la fotocopia de un documento digital. ¿Es válido eso o no? Creo que no. Toda la información tiene que pasarte para que tú, porque imagínate que te procesen por algo, tienes que tomar conocimiento de todo el proceso. ¿O hay algo que ocultar? No, es que de repente ¿por ahí qué? Bueno, hay un denunciante anónimo, pues en el documento no le pongas su nombre y se acabó el problema. No hay problema. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Yo trabajé en la DREC, en la Dirección Regional de Educación del Callao, y con lo que usted está diciendo, pues, creo que cometí el peor error porque siempre teníamos las indicaciones de que la resolución solamente se notificaba, bueno, se notificaba la acta de notificación y la resolución con la firma autenticado, ¿no? Entonces, con lo que usted nos está indicando, pues se ha cometido una falta ante el administrado. Por eso es que muchas veces todas las resoluciones que hemos notificado, la gran parte eran apelaciones, porque los administrados no estaban de acuerdo ante el acto resolutivo. ¿Por qué? Porque supuestamente el administrado tiene que tomar conocimiento, eso es gobierno abierto, tomar conocimiento de todo el acto. De todo el acto, o sea, no solamente de la decisión, sino también cómo tú llegaste a la decisión. Yo tengo que dárselo. ¿Por qué no puedo dárselo? ¿Cuál es el problema en darle al administrado toda la información? Eso yo también lo discuto a veces con abogados. ¿Sabes? Dicen, no, es que el principio jurisdiccional de las etapas, yo ya no puedo revisar. ¿Cómo que no? El fin último, acuérdense bien, la modernización del Estado es el ciudadano, y el ciudadano es el que tiene que tener todos los elementos para la decisión completa, para sus apelaciones, para sus reconsideraciones. No, es que tú tienes antecedentes. Bueno, ¿cuáles son mis antecedentes? Muéstralos. No, es que no los tengo los documentos. Ah, entonces, ¿cómo llegas a esa decisión? No, pues es que me han dicho, yo tengo un informe, me han dicho. ¿Cómo llegó esa persona a esa decisión? Ya no tiene ni siquiera principio de tipicidad, por Dios. Las normas están establecidas. Y ahora no, ahora lo que importa es la opinión de los demás, ya no el debido proceso. ¿Y cómo veo el debido proceso? En el documento, en una forma objetiva, clara. ¿No? Yo no tengo por qué estar inventando, tengo que deducir lo que tengo. Si no tengo los suficientes elementos de convicción, no puedo decidir de una manera distinta. Es una manera clara. Es que, profesor, existe mucha burocracia y los funcionarios y los servidores públicos se llevan por el vacío que hay en los tupas o en las normas. Para ellos hay vacíos, pero a su favor de ellos, nunca a favor del administrado, por más que el administrado tenga la razón. Y eso lo hacen cuando las personas son humildes. Ya, Entonces, vamos a responder esa pregunta o esa intervención con lo siguiente. Primero, a ver, dice Alex Maldonado, Alex Espinosa nos dice, está igual que los documentos que se paran extraviando en el AGN. Claro, en el AGN también se extravían documentos. Por supuesto que sí, y vamos a sacar un video de eso, ¿ah? Y se extravían en todos lados. En el Ministerio de Educación también se han extraviado varios documentos, se han quemado documentos en el Ministerio de Educación, se han quemado documentos en salud, se han quemado documentos en la Contraloría. En todos lados se han perdido documentos. Claro que sí. Y se deben encontrar los responsables, sancionarlos, meterlos presos. Claro que sí. El tema es tan sencillo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son los logros? Eso hay que evaluarlo. Ahora dice, me disculpen, separar mi celular. Ya, eso, muy bien, Manuela. No hay ningún problema. No debería imprimir un documento digital. Los documentos digitales en realidad no deberían imprimirse, pero todavía tenemos esa cultura del papel. Y eso es un problema, ¿no?
Dice, las autógrafas que están publicadas en el portal del AGN no están foliadas. Eso es un problema también. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una autógrafa en el AGN, tienes dos. Uno que forma parte del expediente que está foliado y el otro que no lo folias. ¿Por qué? Porque eso lo vas a publicar. Entonces, incluso si tú ves las autógrafas en el AGN, no se publican los originales, se publican las copias autenticadas. A ver, voy a enseñar, ¿ya? Una norma del AGN, cualquiera. Vamos a buscar una organización. Mira, acá ves, Alex, ves que no es el documento, es una norma autenticada. Acá está. El secretario, el área de trámite documentario y archivo certifica estas fotocopias idénticas originales. Perdón, una copia certificada, no es auténtica, certificada. Tienes razón, ¿no? Y ya está. No es el original, es una copia certificada. Lo que se publica en el portal del AGN. Lo que está en el peruano ya es una norma, prácticamente una transcripción en la Gaceta Oficial del Estado peruano, que es el diario oficial, de la norma ya auténtica. Con eso le doy respuesta a Alex. Luego, En el caso, disculpe, profesor, en el caso de la universidad, nosotros publicamos la original. claro, pero ¿cuándo? Cuando el documento es digital. Mira, yo te voy a sacar No otra norma. necesariamente, disculpen. Las resoluciones, nosotros las imprimimos, las Ya. firma las autoridades y luego la escaneamos. Ah, Ese entonces, original. pero, Y a eso ver, sube a transparencia. a ver, vamos por partes. Y eso es un error. Está bien, lo que estás preguntando me da oportunidad de responder. Ojo, voy a dar una advertencia en este momento. Este curso es plastilina, por si acaso. ¿Qué significa plastilina? Preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. Porque yo tengo que satisfacer las necesidades de todos los participantes. Tú tienes un documento. Por eso pregunten todos, ¿ah? No se queden sin preguntar, por favor, aprovechen. Mira, tú tienes este documento. En papel, ¿ya? Papel. Papel, resolución jefatural, ponte 025. Lo voy a poner así, ¿no? ¿Ya? Este documento lo escaneas, no lo digitalizas, lo escaneas. ¿Ya? Escaneas el documento y sacas una imagen digital del documento. ¿Correcto? Imagen digital. Pregunto, ¿es un documento con valor legal? ¿Ah? ¿O no? No. No tiene valor legal. ¿Pero lo puedo convertir en un documento con valor legal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo puedo o no? Mediante firma electrónica. Exacto. ¿Qué pasa si el fedatario electrónico firma este documento de manera electrónica? Entonces hace una firma digital. ¿De quién? Del fedatario. En este caso, como igual que el otro, ¿no? Que fue el jefe de trámite documentario. ¿Qué es lo que hace el fedatario? Lo que dice, el original que yo vi es exactamente igual a esta imagen digital publicada en la web. Cuando yo voy a bajar ese archivo puede tener esa misma característica de ser una persona que ha validado ese documento. Porque si no, yo tendría que aplicar un proceso. ¿Cómo se llama ese proceso? De acuerdo al decreto legislativo 681, tengo que generar una digitalización con valor legal. Es decir, tiene que haber una línea de producción ¿de qué? De microforma. De microforma. Pero si yo quiero simplemente del documento físico decir que hay un documento electrónico, cuando el fedatario tiene firma digital, valido ese documento electrónico. Y eso lo publico en la web. ¿Correcto? Entonces, en algunos casos ustedes van a ver documentos digitales que están publicados en la web sin firma del fedatario. Porque los documentos han nacido digital, pero cuando se transfiere de papel a digital para convertirlos en documentos originales, para tener la consigna de que son documentos digitales con valor legal, Autógrafo, ¿no? Tiene que tener la firma digital. ¿Correcto? Por más que tenga la firma, acá yo puedo ver incluso una firma. Ah, caramba, acá está la firma, pero ahí está la firma, profesor, entonces este es el original. Acá puede estar la firma. Y acá puede estar la firma, sí, pero es del papel al digital. En papel sí es legal, pero en digital no. Es una representación del papel. Pero para validarlo, puede tener una firma digital de fedatario. ¿Qué significa? Que esta es una representación del papel, no es el documento digital.
es una representación de papel. Para que sea el documento digital, yo pueda eliminar el papel, tiene que pasar por la línea de microforma, de producción de microforma. Profesor, pero ¿hay alguna normativa? Sí. Por supuesto que sí, hay normas. Te saco reglamento del decreto legislativo, perdón, reglamento de la ley de gobierno digital. Existen dos tipos de firma. Firma legal o firma digital y firma electrónica con valor administrativo. Y en ese proceso tú puedes convertirlo al documento con valor legal cuando el fedatario de esta institución valida que la imagen que está presente frente a él es el mismo que se representa en papel. ¿Qué va a hacer el fedatario? Archivará pues este papel o tendrá referencia a dónde está ubicado el papel. Le darán una copia de ese papel para que él guarde su archivo, para que después diga, yo fedateé este documento que me entregaron mediante una notificación. Y esa es la manera de hacer la certificación. Entonces, esto ya tiene pues una certificación. ¿Ya? Y sobre lo conversado sobre la firma digital, cuando un expediente tiene varias firmas digitales, ¿cómo sería la foliación? Un momentito, ahí tenemos que tener presente una cosa. La firma digital representa un acto administrativo. Ya. A ver, vamos por partes. Eso lo voy a explicar en la última clase. Cuando utilizamos la firma digital es un acto administrativo. Por ejemplo, yo quiero firmar mi informe, firmo mi informe. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si yo ensamblo a ese documento otro documento que tiene firma digital, lo ensamblo a ese documento y creo mi expediente? Supuestamente. El valor de la firma digital ya no se pierde. Tú te vas al refirma y ya no aparece. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Expedientes electrónicos. Cada documento electrónico debe guardarse en un repositorio llamado repositorio digital. ¿Qué es lo que debemos permitir para garantizar que las personas tengan la publicidad? ¿Qué significa publicidad? El acceso a ese documento. El acceso al repositorio digital. Para eso la norma ha sacado instrumentos donde dice que tú tienes que colocar en la parte inferior del documento digital la sede digital. ¿Qué cosa es sede digital? También lo vamos a estudiar, no se preocupe, no se me adelante. La sede digital no es otra cosa que el origen o ubicación del documento digital en el repositorio digital. ¿No? ¿Qué pasa si no está en el repositorio digital, profesor? Es una microforma, está en el banco, está en, ¿cómo se llama? En la bóveda, ¿no? Está, en la bóveda, ¿no? Es decir, en el microarchivo. Entonces, la referencia debe ser del microarchivo. ¿Ya? Si estamos aplicando lo que se llama el decreto legislativo 681. Pues ahí yo tengo que hacer referencia al microarchivo. Si no, tengo que hacer referencia al repositorio digital. ¿Cuál es el repositorio digital? Tendría que dar una ruta, ¿no? www, o si no, HTTPS y la ruta correspondiente. Ustedes han visto, ¿no? Cuando generan ustedes, por ejemplo, su recibo por honorarios electrónicos, aparece en la parte inferior la ruta de secuencia. Señores, el tiempo nos ha ganado, ya estamos en 39. ¿El QR también sirve o no? El QR es un sistema lógico de derivación al repositorio digital. No es la dirección, es un sistema de reconocimiento óptico que te permite llevarte al sitio del repositorio digital. ¿Correcto? Al espacio donde se guardan los documentos digitales con valor legal, se llama firma autenticada o firma avanzada cualificada. ¿Ya? Firma avanzada cualificada. Esa es la firma digital. ¿Listo? Pero ¿hay una norma sobre los expedientes digitales, algo? Supuestamente estamos esperando eso del Archivo General de la Nación. El plan de acción decía que ya debía salir, pero no sé cómo está. Pero se entiende de que el repositorio digital tiene sus componentes, ¿no? Es decir, que el repositorio digital sirve para custodiar la información, registros y documentos de los expedientes electrónicos que se van a producir en el ejercicio de las funciones en las instituciones públicas, ¿no? Ya no se van a guardar pues en la página web, en el correo electrónico de trámite documentario. ¿Cómo hacían? Llega, yo guardo, no hay descuento de leche, ¿no? Similar.
repito, ya me desconcentré totalmente, perdón. Yo estaba hablando, es que a veces me desconcentro. Profesor, este es un tema amplio que debería repetir el día de mañana, disculpe usted. No, el último día voy a hablar sobre gobierno digital para ver los procesos tecnológicos de gestión. Esto es un curso de actualización. Esto no lo habían visto en la escuela de archivística en un curso base. Eso se ve en un curso de actualización. Profe, en conclusión, ¿la foliación correcta cuál es? Descendente, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, ¿no? Tomando en cuenta solamente las hojas o fojas que tiene el documento de papel. En la parte electrónica estamos tomando en cuenta las imágenes que se van generando. Tan sencillo como eso. O el número de páginas. Si tienes un Word, Ahora, por ejemplo. profe, ¿qué hago yo si dentro de la municipalidad el secretario general ha emitido un documento ordenando que la foliación sea de abajo para arriba? ¿Qué hago yo? ¿El secretario general es el funcionario a cargo del archivo central? No, él es encargado de la gerencia de Secretaría General, donde está la sugerencia de trámite documentario. Bueno, entonces se crearía entonces un incumplimiento, porque lo que dice la directiva de foliación es que el encargado, el funcionario encargado del trámite documentario de archivo o archivo central es el encargado de determinar la norma más conveniente para la foliación. ¿No? En ese caso, ella deberá hacer un informe a su jefe, indicándole las nuevas normas de acuerdo a la capacitación. Un momentito, yo no estoy diciendo que haya una norma que diga que la foliación, que la acumulación de documentos es descendente. La acumulación es una cosa, la foliación es otra cosa. La acumulación es cómo tú vas a agrupar los documentos, ¿no? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Lo que yo recomiendo en la acumulación es que sea, ustedes acá mencionar, como un libro, ¿no? De arriba hacia abajo. Hacia acá, exacto, como un libro. Pero eso ya lo determina la institución. Como ya les mencioné, el legajo del personal, por ejemplo, no podría ser como un libro, tiene que ser por partes. Expedientes y subexpedientes. Un expediente técnico de obras, por ejemplo, tampoco, porque existen distintos elementos, por ejemplo, perfiles técnicos, valorizaciones de obra, liquidaciones de obra, cuadernos, todo eso sigue una secuencia establecida. A veces los documentos tienen distintas fechas y se van acumulando de forma diferente. Entonces depende del trámite, ¿no? Depende del trámite. ¿Cómo es que mi sistema gubernamental, mi sistema administrativo me dice que yo tengo que ordenar mi expediente? Entonces ahí ya se rompe ese tema de acumulación. Ya no, eso no lo decide el Archivo General de la Nación ni nadie. Eso lo decide la institución y el ente rector de su sistema administrativo. Pero la foliación, como ya lo dije, que es ponerle número o la enumeración de fojas o hojas, sí es de arriba hacia abajo. ¿Correcto? Es de acuerdo al procedimiento de generación de documentos. Es decir, primer documento, folio 1, segundo documento, folio 2, y así consecutivamente. ¿Cómo vayas a ordenar el expediente? Ya depende de tu sistema administrativo. Ya depende de tu sistema. O depende de tu propia gestión. ¿Ya? Entonces, una cosa, para resumir, una cosa es acumular documentos y otra cosa es asignarle una numeración a esa acumulación. No digan que la foliación es acumulación. No son lo mismo. No es lo mismo. Por eso tú tienes que ponerte de acuerdo cómo vas a archivar. ¿Quién se pone de acuerdo? El archivo con su sistema y también con sus usuarios. ¿Correcto? Bien, terminamos esta parte el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Sí, todo, buenas noches. Licenciado. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, licenciado. Buenas noches, estimados participantes. Nos vemos mañana.